Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría poderles mostrar este nuevo libro que conseguimos en mi visita a Guadalajara, Jalisco, en la librería Gonville. Se llama La Biblioteca del Botánico, de la editorial Blume. Los libros de botánica más importantes de la historia, corazones. Aquí nos viene un poquito del resumen de los libros que integra, que es Historia de las plantas, Historia natural, Jardín de la salud, Imágenes de plantas al natural, Jardín de Eichstadt, Jardín de Malabar, Metamorfosis de los insectos de Surinam, Compendio de materia médica, Género de plantas. Este, por ejemplo, de género de plantas fue por Carl Linneo o Carlos Linneo, corazones. En él se me hace uno de los botánicos más interesantes, por lo menos para mí, porque él dio un acomodo a las plantas, tanto por el género, familia, orden, entre otras clasificaciones, otro orden. De todas las plantas, él escogió el latín, que era una lengua muerta, para poder identificar a cada especie de planta independientemente el lugar donde nosotros vivíamos o el lugar donde nosotros le hicimos un nombre común que hemos descubierto en los en vivos aquí en TikTok, que los nombres comunes pueden ser muy repetitivos. Por ejemplo, hay una planta del género Kalanchoe, o la gente le dice Kalanchoe, que le dicen madre de miles o cancerígena. En esta, mucha gente la utiliza para prevenir o tratar primeros síntomas de cáncer. Entonces, otro nombre común de ella sería mala madre. En la mala madre, en una especie de planta de interior que desarrolla estolones y luego sus hijuelos también le dicen mala madre. Entonces, si yo le recomendaba a alguien utilizar como medicamento la mala madre, podíamos confundirlos. Y en este caso, si la otra planta que le dicen mala madre es tóxica, podía ocasionar un daño irreparable en la otra persona. Es por eso que el nombre científico nos puede ayudar mucho para identificar exactamente a el género y la especie de planta que estamos hablando. Flora de Grecia, las orquídeas de México y Guatemala, materia médica, botánica para señoras, este sí se me hace bien chistoso el nombre, botánica para señoras, diario del Himalaya, en busca de las flores de la selva amazónica. Vamos a viajar por todo el mundo descubriendo plantas y cómo el ser humano se fue interesando en ellas. En el contenido nos dice textos antiguos con un incipiente conocimiento vegetal. El advenimiento de la imprenta. Los botánicos pugnan por conocer y clasificar las plantas, lo global y lo local. La botánica se convierte en ciencia. La modernidad llega a la biblioteca. Más adelante vamos a conocer un poquito sobre los egipcios que tienen escritos de 1500 antes de Cristo, hablando de plantas, y los demás libros rondan de 1450 a 1950. Aquí en esta ilustración de un libro antiguo de los mencionados que descubrimos al principio nos habla de la mandrágora. Por ejemplo, las plantas llevan milenios usándose con fines medicinales en todo el mundo. Las antropomórficas mandrágoras, como las de aquí en esta figura, se asocian de antaño con la fertilidad y se usaban de modo de afrodisíacos, corazones. En este nos explica las ilustraciones botánicas de los textos históricos pueden ayudar a saber cómo se han ido desplazando las especies vegetales por todo el mundo. El girasol, que es la planta que figura aquí, lo llevaban desde Norteamérica a Europa los españoles en el siglo XVI. Por ejemplo, en el libro Flora, un mundo secreto de las plantas, descubrimos que en el caso de estas que pertenecen a las asteráceas, son ligulas, no pétalos. Hay una diferencia de eso. Ya tengo mi video en mi canal por si quieren descubrir el tema. Y lo del medio son flores tubulares. Esta única flor de girasol, como una la mencionaría, sería una cabezuela multifloral. Cada puntito verdaderamente es una flor y siempre se abren de afuera hacia adentro, corazones. Acá, por ejemplo, nos menciona sobre Egipto. En este nos decía que
Fue redactado hace 1500 a.C., cuando el faraón Amenhotep I estaba ampliando las fronteras de Egipto hacia Nudia, la actual Sudán, y dejando su impronta en el templo de Karnak, Tebas, actual ciudad de Luxor. Escrito en tintura negra y roja, en sus 110 páginas se enumeran 877 recetas compuestas por 328 ingredientes, en su mayoría de origen vegetal. Es probable que estas recetas se recopilaran a partir de documentos anteriores perdidos hace tiempo y basados en los recuerdos orales de generaciones de médicos. Corazones, datos muy interesantes. Aquí también, por ejemplo, vamos a descubrir más secretos de la mandrágora, en las cuales nos mencionaba que se creía que las mandrágoras proferían un grito mortal al arrancarlas, de ahí que se emplearan a los perros para hacerlos. Datos que hoy en día podemos tomar un poquito como mitos o curiosidades, creencias que tenía la gente con las plantas. Vienen muchas ilustraciones de todos los libros mencionados. Por ejemplo, acá viene otro de la mandrágora, donde el cuerpo lo dibujan como si fuera una mujer. Podemos recordar también la mandrágora, por ejemplo, en Harry Potter. Aquí nos muestra una parra, que es la planta de las uvas, y nos dice: el hugonote Le Moyne huyó de Francia tras las masacres de 1572 y se instaló en Londres, donde pintó acuarelas tan extraordinarias como esta plantita que observamos. Acá nos viene también otras plantas como elementos de belleza de jardines, que son de tipos de almacenamiento: los iris germánica, o entre otras variedades de iris que tienen rizoma. Cómo era el tipo de almacenamiento, cómo era su raíz, cómo era su hoja, cómo eran sus flores y los colores de flores que podíamos encontrar en la naturaleza. En este caso nos platica de las lilies, los lilium, algunas conocidas como varas de San José, o nombres repetitivos como mencionábamos al principio, azucenas. Aquí están los nardos, otras variedades de iris. Esta que la descubrimos en Árboles y Flores y otros tesoros del reino vegetal, que huele feo, en la cual sus polinizadores eran las moscas. En alguna de las plantas que olían feos que descubrimos también en el libro anterior, nos mencionaba que olían a popó y se veían atraídos escarabajos del estiércol. Aquí nos muestra la Ponu de Terre, si no me equivoco, una especie de planta comestible. A ver, aquí nos debe de decir: Genevere, ilustrada del texto de su esposo, produjo originales llenos de vida para que se hicieran grabados, como esta temprana y preciosa imagen de una patata, la papa, corazones, que es un tipo de almacenamiento tubérculo, pero en este caso tubérculo de tallo, porque en el libro también descubrimos, este es un berro, perdón. No, sí es puerro, porque berro es una planta acuática, ya me acordé, puerro. También aquí hace rato vi que hablaba sobre el Amorphophallus titanium, que es una planta que huele desagradable. Aquí, por ejemplo, nos muestra también cerezas, las variedades que podíamos encontrar, entre otros datos interesantes, corazones. Si quieres aprender más de este libro, no olvides suscribirte a nuestro canal, Tienda de Plantas El Edén, en Facebook, YouTube y sobre todo en TikTok, donde hacemos en vivo. Y cuéntame, ¿cuál fue tu tema o libro favorito de los mencionados? Aprendamos de Flora, el mundo secreto de las plantas.